a hablar en un momento con el neurobiólogo Edward Málaga Trillo, que ya está con nosotros, pero antes queremos hacer un breve repaso de lo que hoy dijo públicamente en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno la ministra de Salud Pilar Macetti, quien, consultada por RPP Noticias, para que pueda aclarar una declaración que hizo en este programa, en una entrevista con este periodista, sobre si los asintomáticos contagian o no contagian. Eso ha causado un revuelo mundial, no les miento. Vamos a escuchar lo que hoy dijo la ministra en Palacio. Con respecto a los asintomáticos, en ningún momento de la declaración que hice indiqué que los asintomáticos no contagiaban. Si ustedes revisan la grabación, en ningún momento he dicho que los asintomáticos no contagian, y eso tiene que quedar claro, porque tomamos medidas porque las personas que enferman nos contagian, pero también tomamos medidas en particular porque las personas asintomáticas sí nos contagian, y lo mencioné en la misma entrevista. Recuerden. Se refiere a la entrevista en este programa la semana pasada. Ok. Queremos entender esta declaración, la que usted acaba de escuchar, como una enmienda, una corrección, una rectificación a lo afirmado la semana pasada, insisto, en este programa. En los hechos, lo que usted acaba de escuchar, es lo que finalmente ha sucedido. Sin embargo, la ministra ha incurrido en una innecesaria falta a la verdad, al haber dicho que no dijo lo que en realidad sí dijo. Nos lo dijo a nosotros. A continuación, vamos a ver y oír los fragmentos de la entrevista en los que la señora Pilar Macetti, vaya usted a saber por qué razones, y pese a nuestra reiterada insistencia para que diera una declaración más clara y menos confusa sobre los asintomáticos y si contagian o no contagian, dijo aquella vez lo siguiente. Pero si porque el que está positivo sin síntomas no contagia. ¿Asintomático no contagia? ¿Qué dice el protocolo? No contagia. ¿Qué cosa dice el protocolo de todo establecimiento de tipo alimentos? Tienen una lista, hacen su check y si encuentran a alguien que tiene síntomas, esa persona sale. El asintomático contagia únicamente en un porcentaje muy pequeño y cuando toca y cuando respira. ¿Okay? A menos de 2 metros. ¿Cómo se contrae el virus? Las personas con síntomas pueden tener virus hasta un 6% aproximadamente, y seguramente que alguien va a decir que 7 o 9, ¿ok? Pero es un porcentaje bajo de personas que no tienen síntomas que pudieran contagiar. Por eso, ¿qué hacemos? No es que tomamos pruebas, es que todos nos cuidamos, todos usamos mascarilla. Eso es lo que sucedió. Esos son los hechos, esos son los dichos que se emitieron el 2 de septiembre pasado, al aire, en vivo, directo en directo. Repito, queremos entender la declaración de hoy en Palacio, diciendo que ella nunca dijo esto, como una enmienda, como una corrección, como una rectificación a lo afirmado la semana pasada, repito, en este programa. En los hechos es lo que finalmente ha pasado. En los hechos eso es lo que ha ocurrido. Pero nada perdía hoy la ministra diciendo, disculpen, me equivoqué, los asintomáticos sí contagian, cualquiera puede cometer un error, vamos para adelante. No costaba nada. Qué distinta habría sido la historia de hoy, sobre todo, con lo que hemos escuchado hoy, si lo que les acabo de decir hace un momento, es decir, disculpen, me equivoqué, los asintomáticos sí contagian, cualquiera puede cometer un error, vamos para adelante. Si eso se hubiese dicho hoy, otra hubiese sido la historia. Edward Málaga Trillo, el neurobiólogo que hoy lidera la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Estrategia Resucita Perú, que fomenta
la Conferencia Episcopal. Está con nosotros. Edward, buenas noches. Muy buenas noches, querido Jaime. Un gusto estar en tu programa nuevamente, a pesar de la coyuntura política, que le des un espacio a esto. Siempre, querido Edward. Disculpa que haya tenido que robar unos minutos hoy, previo a la entrevista, porque la verdad es que había que aclarar esto por la gente, ¿de acuerdo? Por la gente, porque ese día la gente se llevó un remesón tremendo. Esto se ha convertido en memes, se ha viralizado. La verdad es que nosotros en la entrevista hasta 4 veces le insistimos y le insistimos a la ministra para que dijera lo que es una verdad global, que los asintomáticos sí contagian. Quiero robarte solamente una pregunta al respecto. ¿Crees finalmente, como lo acabo de decir, o tú tendrás una opinión, que con la declaración de hoy, en los hechos, ¿ya? Que es lo que más nos interesa a nosotros, los hechos, se ha rectificado la ministra, ¿no? Bueno, yo no he escuchado exactamente lo que dijo la ministra hoy, pero por lo que he podido escuchar ahora, suena muy similar. Que nunca dijo en este programa que los asintomáticos no contagian. Eso fue lo que dijo. Bueno, todos vimos el programa. De acuerdo. Vale. ¿Qué más te puedo decir? Mira, déjame decirte algo. Yo creo que sí, más allá de lo que vimos en el programa, es importante que nos concentremos en los conceptos más que en las personas. Es vital ahora hacer eso, concentrarse en los mensajes claros. Eso. Muchos colegas ya han explicado la ciencia detrás de todo esto y los argumentos que sustentan la posición. Así que seamos claros, aún no hay vacuna, necesitamos pruebas moleculares, necesitamos rastreo de contactos y los asintomáticos sí contagian. Listo, más claro ni el agua, Edward. Pero hoy, precisamente en esta misma conferencia, se han mostrado cifras que pintan un mejor panorama en el horizonte. Es decir, una baja en los contagios, una baja en la cifra de muertes. Hay un dispositivo legal que se activa desde el viernes para la adquisición o la separación de las vacunas. Es decir, hay un horizonte mejor que el de días atrás. Más allá de las cifras, ¿cómo evalúas la estrategia? Y si esta estrategia ha tenido incidencia directa en esto que hoy ha informado el gobierno. Bueno, yo siento que la estrategia ha tenido algún efecto positivo, sobre todo al principio. Pero también tengo la impresión de que a medida que vamos pasando las diferentes fases de la pandemia, efectivamente nos acercamos a un descenso. Ojalá que se mantenga, pero parece ser también la evolución natural del proceso. Yo no puedo saber exactamente a ciencia cierta si es por las medidas, pero a juzgar por el hecho de que seguimos sin priorizar las pruebas moleculares de facto, ¿no? En la realidad, seguimos sin priorizar el rastreo de contactos y las campañas de comunicación que deberíamos estar teniendo para cambiar el comportamiento de la población. Yo diría que no es necesariamente la estrategia, sino quizás una mezcla un poco de estrategia y más allá quizás el tema de la evolución propia de la pandemia. Algo que ha pasado hoy y que la gente se ha preocupado mucho, Edward, tiene que ver con los ensayos de la vacuna de AstraZeneca. Por favor, una explicación científica nítida y clara. La gente está preocupada, otra vez. Que haya el reporte de una persona, una de miles, que presenta reacciones negativas y que el ensayo se suspenda, ¿es algo habitual en el mundo de la ciencia cuando se está desarrollando una vacuna? Absolutamente, Jaime. Sí. Y por eso es que se ha incidido mucho desde la comunidad científica en que hay que tener mucha cautela con el optimismo. O sea, hay que tener optimismo, pero hay que tener mucha cautela con los resultados previos. Hasta que no se pase la fase 3 concluyentemente y con éxito, no hay vacuna. El estatus actual de la situación es que no hay vacuna. Todo lo que hay son candidatos a vacuna. Y es muy normal, es muy frecuente que ocurran estas cosas y por eso se caen muchos desarrollos de vacunas constantemente. El Instituto Nacional de Salud ha hecho un anuncio
que inmediatamente nos remontó al trabajo que has venido realizando en los últimos meses. Pruebas moleculares rápidas. Se ha incorporado a la estrategia un buen número de estas pruebas. ¿Consideras esto un primer paso hacia lo que quieren llegar? ¿Es el momento? ¿Pudo haber sido antes? ¿Estamos rengos todavía? ¿Cómo evalúas eso? Jaime, es una reacción ciertamente tardía, pero positiva, ¿no? Ya era hora, digámoslo así. Era importante, ya se vino reconociendo desde hace mucho tiempo que era crítico hacer testeos masivos, incluso en esta fase de la pandemia. Y si me remonto al inicio, habemos muchos que dijimos desde mediados, fines de marzo, que era clave ampliar la estrategia de testeo masivo molecular, a pesar de que se decía por otros canales de que no era posible, pues teníamos una opinión técnica distinta y para esto hubiera sido importante modificar ciertas normativas, por ejemplo, acreditar más laboratorios rápidamente con otros criterios de emergencia, por ejemplo de bioseguridad, que hubieran sido fácilmente cambiados para poder permitir que más laboratorios con menos requisitos, digamos, de tiempos de paz pudieran ayudar. Una especie de plan Dunkirk, ¿no? Cuando Churchill mandó a los botes de los civiles a rescatar a sus soldados. La idea era esa, la idea era no hacer todo con el rigor y la formalidad estricta que nos dictan los tiempos de paz, sino agilizar las cosas para poder salvar más vidas. Nosotros creemos que sí era posible desplegar ese esfuerzo. Claro. Ahora, sin embargo, continúa la política basada en pruebas rápidas. ¿Por qué, a tu criterio, se sigue usando como data para detectar casos? Mira, no te puedo explicar la razón para esa decisión. O las consecuencias. Pero te quiero decir que probablemente desde abril, en que se instaló esta comisión de asesores del MINSA, una de varias en las que yo participé, se dijo claramente que teníamos que apostar por una estrategia basada en pruebas moleculares masivas. No se hizo. Entiendo que las recomendaciones de las comisiones no son vinculantes, por lo tanto, en principio no hay nada de qué quejarse por eso, pero ciertamente sí hubo voces que alertaron al respecto. Las consecuencias de esto las estamos viendo, Jaime. Las consecuencias son, entre otras cosas, que estamos contando número de muertos en vez de contar número de contagiados. Ajá. Esa debería ser nuestra estadística principal, más que el número de muertos. ¿Por qué? Porque no tenemos la data. La data de cero prevalencia, por ejemplo, claro, que nos dice en principio cuántos contagiados hubo o hay, es imprecisa porque se ha basado en estas pruebas que además parece que tenían problemas de calidad. De acuerdo. Ahora, anoche conversamos con el exministro Zamora y le hicimos algunas preguntas válidas sobre su estrategia, o por lo menos el momento en el que él lideró la estrategia. Y él nos señala ayer que sobre las pruebas moleculares, ¿no?, que fue, digamos, uno de los temas que tocamos con él. ¿Es verdad que no habían disponibles en el mundo para comprar entre marzo, abril y mayo? ¿No teníamos capacidad para procesarlas? ¿Se hizo el esfuerzo antes? Bueno, a mí me gustaría entender en qué se basa la afirmación de que no había. Pues en nuestros países vecinos sí había. Y si vemos, sí hubo la capacidad de comprar pruebas moleculares. Creo que tú ya has mencionado que solamente 2 o 3 países en Latinoamérica basaron su estrategia en pruebas serológicas. Nosotros apostaron por las pruebas moleculares y de hecho, de facto, nuestro vecino, Colombia, tuvo una situación muy similar en la cual la jefa del INS de Colombia se vio en la posición de tener que decirle firmemente al presidente: señor presidente, esta es la estrategia, si no la quiere tomar, esta es la estrategia, y si la quiere tomar también, esta es la estrategia. ¿Por qué? Porque también habían voces que decían que, bueno, era lo más disponible, lo más asequible, trabajar con pruebas serológicas, pero se trataba de tomar una decisión y de asumir un desafío, digámoslo así. Pero quiero resaltar, perdóname, un punto adicional. Sí. No solamente es el hecho de comprar pruebas afuera. Quiero insistir en que era factible habilitar muchos laboratorios académicos en universidades e institutos. Y para eso era necesario ser más flexibles con las reglas de bioseguridad y de normatividad. Eso
Se ha visto en otros países, se ha visto en nuestros países vecinos y acá no lo hemos hecho. Acá, por más que te den los números, vas a ver que son 20, 30, 40 laboratorios habilitados, son cientos en otros países vecinos. Una última consulta, Edward. La OMS ha advertido hoy que la vacuna contra el coronavirus no estará disponible masivamente hasta antes del 2022. Comprenderás que escuchar esa noticia a uno hasta lo puede desplomar. Dice la jefa de científicos de la OMS, la doctora Soumya Swaminathan, que muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resuelva todo, pero no va a ser así. ¿Respaldas esta declaración? No solamente la respaldo, Jaime, lo hemos venido diciendo muchos colegas. No había que confiarse en declaraciones de no científicos diciéndonos que la vacuna llegaba en agosto, en septiembre, en octubre, en diciembre, en enero, en el primer trimestre. Todos sabemos que eventualmente se pueden caer y hay muchas dificultades logísticas asociadas. ¿Te refieres al comando vacuna? Por ejemplo. Tremendo, vaya. Así que a tomárselo con calma. Gracias, Edward, por esta entrevista. Hasta la próxima. Claro que sí. Señora Bogatás, muchas gracias. La ciencia salva vidas, por supuesto que sí. Y acá lo creemos firmemente y lo suscribimos. Hasta la próxima. Buen trabajo como siempre. Vamos a la pausa y hablamos un instante más sobre una noticia que en este momento está en desarrollo: la renuncia del ministro del Interior, Jorge Montoya, por los trágicos sucesos de la discoteca Resto Bar. No hay otra razón a la vista y en el horizonte, porque nada está dicho.